¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí para conocer al poeta Mateo Lozano Jiménez y al doctor Nabor, originario de Cuautitlán, los dos, específicamente de la comunidad de San Mateo Ixtacalco, ¿verdad? Con una trayectoria destacada y compromiso con su comunidad. Ustedes dos es un ejemplo de dedicación y pasión por su trabajo, además es un profundo conocedor de los dos de la historia y cultura de Cuautitlán y de San Mateo Ixtacalco. Vamos a comenzar con las preguntas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son sus recuerdos más vividos de su infancia? ¿Quién contesta? ¿Yo? Naturalmente que la etapa de mi vida infantil es inolvidable porque me crié en un ambiente familiar campirano, en el rancho, en contacto con la naturaleza, con el cultivo de la tierra y con la explotación del ganado lechero, que era el modo viviente de mi familia y gracias a esa actividad laboral y socioeconómica podemos decir que yo pude ir a la preparatoria, a la universidad, en ese rubro tan añorado por mí, ¿verdad? Que es muy ya del pasado, pero que no se me olvida, porque San Mateo Ixtacalco era una comunidad agropecuaria llena de agua, llena de vegetación, de mucho oxígeno, de mucho espacio, de mucha ecología, ¿verdad? Y sobre todo que la gente era muy respetuosa, muy comunicativa, muy familiarizada. Éramos un ente, socialmente hablando, muy humanitario. ¿Ah? Ándale, pues. Adelante. Sí, bueno, mis mejores recuerdos de mi niñez creo que estriban en mis primeros conocimientos. Yo fui a un kinder y en el kinder lo que más recuerdo es que había ocasiones en que las clases nos las daban en el campo, independientemente de la vivencia que teníamos todos los días, ¿sí? Pero las clases, por ejemplo, estaba dividido ante las ciencias naturales, divididos era la botánica, la zoología, la geografía y todas esas materias. Entonces nos llevaban al campo, inclusive a conocer los ranchos, las haciendas, por ejemplo, la hacienda de San Mateo. La conocimos, nos llevaban nuestras maestras a conocerlos y nos daban la clase debajo de un árbol. Nos decían, a ver, vamos a estudiar las hojas, las diferentes hojas de las plantas. Y nos mandaban a recolectar las hojas de las diferentes plantas. Llegábamos con nuestras hojas y ahí nos enseñaban que el borde, limbo, peciolo, todavía recuerdo algunos nombres de las hojas o de las flores. Y después, pues, la convivencia que teníamos ahí a la hora de lunch, de la comida, el columpio en el árbol y todo eso. Fueron vivencias muy, muy bonitas. Específicamente, ¿verdad? De esa fecha para acá, ¿cómo ha cambiado su comunidad, San Mateo Ixtacalco y Cuautitlán? ¿Qué ha cambiado? A ver, ¿cómo? Desde la fecha de su infancia Ajá. a esta fecha, ¿qué ha cambiado Cuautitlán? San Mateo Ixtacalco y Cuautitlán. Naturalmente que ha habido cambios, puedo decir, radicales, nada que ver el San Mateo de mi niñez o de mi juventud con el San Mateo de la actualidad, ¿verdad? Insisto en que los espacios abiertos al cultivo ahora están ocupados por casas, habitación, por incluso industrias y el rubro agropecuario realmente ya no existe. Entonces, el crecimiento de la población, la migración, llegó gente de otros lados. Ahora, la población de San Mateo ya es un poco heterogénea y cosmopolita, y por lo tanto, sobre todo los de los fraccionamientos nuevos, son ajenos a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, a nuestros usos, a nuestras festividades, etcétera. De hecho, pues, prevalecen, pero por la gente originaria,
que afortunadamente todavía se ocupa y están vivas esas tradiciones, esos usos y esas costumbres, esas festividades patronales, las festividades del Día de Muertos, las festividades de Semana Santa, y en cada barrio existe una capillita con su respectiva advocación y obviamente su gran celebración, pero la principal es la de San Mateo Ixtacalco, donde se venera al santo patrono San Mateo Apóstol y Evangelista el 21 de septiembre, todavía con el concurso de toda la población, nombrándose un mayordomo que se encarga de coordinar a los vecinos para cooperar y solventar los gastos que implica una festividad de este tamaño, que son pues misas, coheterías, arreglos florales, música de viento y el pago de los estipendios de los sacerdotes, ¿verdad? Eso es indispensable. Pero todavía se respira un ambiente muy festivo. Naturalmente que la mayor parte de la gente de San Mateo es aún creyente y practica la religión católica. Habrá otra minoría, pero es muy respetable. Y así en las diversas capillitas ubicadas también en los distintos barrios y fracciones ejidales hacen su fiesta en menor proporción que usted quiere, pero con igual entusiasmo, conservando lo que le comenté, esas tradiciones tan bonitas de vinculación social, de amalgamamiento. Es decir, la gente está unida, los une esos festejos, los vincula, los familiariza, los consolida. Y ojalá eso no se pierda, ¿verdad? De eso estoy muy satisfecho y muy orgulloso de platicarlo, porque esperemos que las generaciones que vienen atrás de nosotros las preserven, las conserven y pues las sigan manteniendo vigentes hasta ver cuándo, ¿no? Ya no lo veremos, pero es lo bonito todavía de nuestros pueblos de Cuautitlán y especialmente de San Mateo, Iztacalco, de donde somos naturales. Muchas gracias. Originarios, quiero decir, ¿verdad? Sí. Así. Lo mismo, poeta, de su generación, cuando era infante, ¿qué ha cambiado la fecha de hoy? Bueno, los cambios para mí han sido paulatinamente. Por ejemplo, voy a mencionar las labores de los habitantes de San Mateo, que muchos se dedicaron a la alfarería. Entonces era una labor que hasta la fecha todavía se recuerda y recordamos con gusto. Inclusive los pueblos vecinos nos llamaban los cantareros. Otra actividad relevante que fue la agricultura, que casi en todas las casas, se puede decir un 90-95%, los pobladores tenían por lo menos una vaca o dos, independientemente de los establos grandes que había, porque había también muchos establos. Entonces la gente de ahí, para subsistir, casi todo lo tenían a la mano. Maíz, frijol, haba, todo lo que se cultivaba. La tierra era muy, la verdad daba de todo, ¿no? Y se fue perdiendo poco a poco, ¿sí? Como dice el doctor, el cambio, se fue poblando, ¿sí? Todavía aún existe un poco, pero ya no es como antes, ¿verdad? Inclusive había en las zanjas de riego el agua que pasaba, que venía de los diferentes, como el lago de Guadalupe, llevaba carpa, pescados, acosiles. Había gente que en las tardes andaba con su red y también era una manera de subsistir, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas, de ese aspecto, pues se ha perdido precisamente por la mancha urbana que nos va comiendo poco a poco. Claro que Sí. Pues indícame alguna leyenda de Cuautitlán o de su pueblo. Sí, leyendas, pues son casi las
conocidas tanto de Cuautitlán, de la época de la colonia, nos trajeron muchas leyendas que la verdad personalmente nunca he visto algo de lo que nos cuentan, que la bruja, la llorona, que el nahual y todo eso. La verdad no tengo yo esa experiencia, ¿verdad? Pero son leyendas que se platican, que se cuentan y la verdad son agradables cuando está uno en convivencia, ¿verdad? Pero personalmente no tengo esa experiencia. Doctor, usted, una leyenda que nos pueda platicar de Cuautitlán o de San Mateo. De San Mateo, sí. Bueno, en principio una leyenda es parte de realidad y parte de ficción, ¿verdad? Si no, no fuera leyenda. Ahí radica el encanto de la leyenda. Mi papá me platicó una leyenda que cuando era joven iban al baile al vecino pueblo de Monsieur Ocampo. No había transporte. ¿En qué se iban? En caballo. Iban 4 o 5 compañeros al baile. Ya de madrugada, un poco borrachitos y ya desvalados, etcétera, llegaban a un punto limítrofe entre Melchor Ocampo y San Mateo que se llama Rancho El Bañadero. Naturalmente que en esa época no había ninguna casa, todo eran zanjas, como dijo el poeta, agua limpia y muchos árboles. Y ahí por las 2, 3 de la mañana vienen los caballos caminando normalmente y de pronto se dan el frenón. Ah, caray, y cuartazo y los caballos no avanzaban por nada del mundo. Y pues, ¿qué pasó? Y de pronto todos manifestaron y así lo expresaron. Sentimos un escalofrío, se nos pararon los pelos de punta. O sea, miedo, ¿no? Y en ese momento oyeron un aleteo así, como de alguna ave grande, ¿no? Y una carcajada tenebrosa y escalofriante. Y pasado eso, los caballos avanzaron como si nada. Conclusión, era la bruja, ¿no? Y nos atajó la bruja. Esa es la leyenda, así a grande rasgo. Que mi papá me lo contó. Yo no la vi, pero si él me la dijo, se la creo, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Oiga, doctor, y dígame, ¿cuántas generaciones son de usted hacia atrás, que está viviendo en Cuautitlán? ¿Cuántas generaciones son de usted hacia atrás que han vivido en Cuautitlán? Bueno, en San Mateo, porque en Cuautitlán, sí. San Mateo. Obviamente, San Mateo y Cuautitlán es el mismo concepto, ¿no? Pero Yo siempre he pueblo dicho que San Mateo es San parte Mateo de Iztacalco. Cuautitlán. Siempre lo ha sido históricamente. Bueno, pues desde que yo tengo conocimiento, a las 5 o 6 generaciones, ya mis hijos serían 5ª generación. Yo soy la 4ª generación de mi familia, hasta donde tengo conocimiento, porque mis ancestros originales eran indígenas puros. Hablaban náhuatl. Todavía vi a mis bisabuelos platicar entre hermanos y hermanas, tanto en castellano como en náhuatl, pero más en náhuatl que en castellano. Qué bonito se oía, algo que se ha perdido. Entonces eran más cultos que nosotros, porque eran bilingües, ¿no? Eran bilingües, es Fíjese. correcto. Entonces, sí, su pregunta la contesto así. Por lo menos antes de mí, 5 generaciones, por lo menos, Generaciones. Poeta, lo mismo para usted. ¿Cuántas generaciones han vivido aquí en San Mateo Iztacalco, Cuautitlán? Perdón, mire, yo le podría decir lo mismo, porque somos nativos de ahí y la verdad de lo que yo escuché, mi tatarabuelo todavía, y nos guiamos por los apellidos también, ¿sí? Que eran pocas familias y poco a poco se fueron mezclando entre una familia y la otra, y así fue creciendo el pueblo, sí, pero sí las generaciones, todos mis ancestros que yo recuerde y de los que me platicaron son originarios de San Mateo. San Mateo Iztacalco. Sí, de San Mateo De acuerdo. Iztacalco. Doctor, dígame, ¿qué fue lo que le nació a usted para ser doctor? Me imagino que fue uno de los primeros doctores de San Mateo Iztacalco. Ah, sí, bueno, de hecho tengo el privilegio de ser el primer médico egresado de la UNAM y originario de San Mateo Iztacalco. Me gradué en 1972. Bueno, me nació la visión porque no tengo antecedentes de que algún familiar mío haya sido médico. Ocurre que cuando yo era niño me atraían mucho las ciencias naturales y sacaba yo buenas calificaciones tanto en biología, zoología, botánica, anatomía, etcétera, desde primaria, secundaria y preparatoria. Ya en la preparatoria me definí, ¿verdad? Porque ahí ya tiene uno que irse
abocando a la facultad que quiere uno ingresar para los estudios. Y fue una cosa natural el tránsito de la preparatoria a la Facultad de Medicina. Para mí la bioquímica, la física, la química se me daba, no así las matemáticas, pero siempre saqué buenas calificaciones y ingresé a la facultad en el 64 y la materia de anatomía, muy difícil por cierto, pero la aprobé y se decía antes, quien pasa anatomía ya es médico. Y así se fueron transcurriendo los estudios y hasta que me gradué, ¿verdad? Mis prácticas hospitalarias las hice en el Hospital del Seguro Social del puerto de Acapulco, de donde era originaria mi esposa. Y ahí realmente en la práctica cotidiana intensiva en ese hospital me hice médico, porque ahí nos dijeron cuando llegamos como médicos internos de pregrado, aquí vienen a aprender o a aprender. Así que ni hablar, y dije, pues a eso vengo, ¿no? Qué divertirse, ni qué. Acapulco se conoce porque hay que. Sí, claro, cuando había descanso salíamos, ¿no? Pero nos forjamos en la pelea y así, en el quirófano, en las urgencias, en las guardias y las consultas, y pues a veces, ¿qué voy a hacer? Y con la intuición, con los conocimientos y con la práctica cotidiana va uno adquiriendo el conocimiento, ¿no? Entonces ya llegué aquí pues a ejercer y llevo 54 años ejerciendo. ¿Qué ha cambiado de la medicina anterior a lo de hoy? Pero por supuesto, radicalmente, ¿sí? En medicina hay un concepto, un adagio que dice que las verdades de hoy son las mentiras de mañana, porque la medicina, como todo, está evolucionando, ¿no? Pero particularmente mi ramo, ¿no? Entonces uno tiene el compromiso y la obligación y la necesidad de estarse actualizando, entonces leyendo y procurando conocer los adelantos de toda índole, ¿verdad? Y eso pues me mantiene todavía vigente. Además que pues yo ejerzo mi profesión con auténtica pasión y humanitarismo, al margen de que piense yo que es lucrativo. No, afortunadamente lo puedo decir con mucho orgullo. Ejerzo la medicina de manera solidaria y humanística, ¿verdad? Y pues así, a grandes rasgos, ¿no? Contesto tu igual pregunta. poeta, indíquenos por favor, ¿por qué le nació esa parte de ser poeta? Me imagino que uno de los primeros de San Mateo Iztacalco. Bueno, esto me surgió el gusto por la poesía precisamente en la escuela primaria, porque siempre me ponían a recitar, ¿sí? Entonces, de tanto estar leyendo y todo eso, pues me entró el gusto y pues empecé a escribir. Claro, desde luego sin tener un conocimiento a las letras. Todo mi trabajo ha sido didáctico, pero la verdad, a base de consultas, de libros y todo eso, pues se me fue dando poco a poco. Entonces llegó el punto en que tenía yo algunos escritos y los canalicé a un programa de radio. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? De que en ese programa de radio calificaban los escritos, los poemas, y en 2 ocasiones me dieron mención honorífica. Entonces digo, esto tiene algo de bueno, ¿verdad? O mucho de bueno. Entonces de ahí empecé a investigar un poquito más acerca de la poesía, ¿sí? De cómo se escribe, la métrica, todo lo que es la estructura de la poesía. Entonces, pues de ahí me entró más el gusto, me motivé más. Posteriormente mando mi trabajo a la televisión, a un programa que dirigía Susana Alexander, la actriz, y escoge uno de mis poemas para uno de sus libros.
Y entonces pues eso me llena más de emoción. Nos invitaron a la televisión, fuimos a algunas ciudades de la República también y pues estamos en eso, seguimos escribiendo, pero le digo de manera didáctica. Sí. Ah, muy bien. Y cuéntenme, por favor, yo sé que alguno de ustedes convivió con Luis Nishizawa. Ah, sí, sí, los dos. Los dos Ambos, convivieron sí, con Luis sí. Nishizawa, que es un ícono de Cuautitlán, pintor magnífico de Cuautitlán. ¿Qué nos pueden decirle? Sí, cómo no, mire usted, para eso voy a leer unas líneas, ¿no? Claro que sí. Porque para mí es un honor y una satisfacción hablar del maestro Nishizawa. Bueno, con el objeto de recalcar y asentar la vinculación, el contacto y la estima que nos tenía el maestro, la deferencia igual, ¿no? Ocurre que el día 4 de abril de 1991, a las 11 horas, hicimos acto de presencia, la profesora Juana Rosales Suárez, la enfermera Ofelia Víquez, el señor Erasmo Rosales Suárez y un servidor, doctor Labor Contreras Morlán, en la calle Cuadrante de San Francisco, número 27, Coyoacán, Distrito Federal, domicilio del maestro pintor Luis Nishizawa Flores, quien nos recibió muy cortésmente y nos dedicó 1 hora y 20 minutos de su valioso tiempo, manifestándonos su agrado por haberle visitado y llevarle el saludo de sus paisanos de San Mateo Ixtacalco. Le comunicamos que el objetivo de nuestra visita era que la Fundación Cultural El Carmen, presidida por la maestra Juana Rosales Suárez, deseaba rendirle un sencillo homenaje en San Mateo Ixtacalco, fijando como fecha tentativa el día 29 de junio de 1991. El día 23 de junio de 1991 se llevó a efecto el homenaje al maestro Luis Nishizawa Flores en San Mateo Ixtacalco, con un programa de bienvenida por parte de la Fundación Cultural El Carmen a autoridades municipales y locales y vecinos de la comunidad. Acompañaron al acto los cronistas de Cuautitlán, licenciado Alberto Fragoso Castañares, el cronista de Tultepec, Antonio Vázquez, el cronista de Coyoacán, el historiador y periodista Luis Erard Lubernard, el presidente municipal, el licenciado Francisco Santos Covarrubias, la maestra Leonora Martín del Campo, restauradora del convento de Tezcozotlán, el licenciado Bertín Vázquez, director del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, y otras personalidades de la educación y la cultura. Se develaron las placas que, con el nombre del maestro Luis Nishizawa Flores, lleva la calzada que va del extremo oriente de la calle Emiliano Zapata de San Mateo hasta las haciendas de San Mateo, y otra que se colocó en el vestíbulo de la misma hacienda, lugar donde vio la primera luz nuestro ilustre coterráneo. La visita del maestro Nishizawa incluyó un recorrido desde el centro de nuestra población hasta la hacienda San Mateo, lugar exacto de su nacimiento el día 2 de febrero de 1918. La hacienda San Mateo se localiza en límites territoriales de Cuautitlán y colindante con San Mateo Ixtacalco. Por tal motivo, el maestro Nishizawa nos reconoce a los pobladores de San Mateo Ixtacalco como sus coterráneos. El maestro Luis Nishizawa es uno de los artistas plásticos más prestigiados de México y bien reconocido en el mundo. El maestro Nishizawa fue catedrático en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1995. En ese año fue nombrado maestro emérito de la UNAM. En 1996 la Universidad Nacional le otorga el doctorado honoris causa. En 1996 la Presidencia de la República le reconoce con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la rama de Bellas Artes en Palacio Nacional, siendo presidente de la República el licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León. Motivada por la visita del maestro Nishizawa a su pueblo natal, la Fundación Cultural El Carmen instituyó un concurso de pintura infantil y juvenil que lleva el nombre de nuestro querido y admirado artista plástico. A este concurso de pintura participaron los alumnos de las escuelas primaria y secundaria locales,
de municipios circunvecinos, de otras regiones del estado y aún de otros estados del país. A la premiación de los niños ganadores del concurso en sus diferentes categorías acudía invariablemente el maestro Nishagua durante 20 años consecutivos. Muy bien. Pues qué excelente, doctor. Perdón, ahí va. Sí. Y sigue, perdón. No, súper. Haciéndonos el honor de venir a su pueblo a darle realce a este evento cultural inolvidable. El maestro Nishagua nos manifestaba que le producía mucha alegría venir a su tierra natal y nos dijo un pensamiento que dice así: cuando yo era niño descubrí que la pintura se encontraba en todas las manifestaciones de la naturaleza, en el soplo del aire, en el espíritu de la tierra negra de San Mateo, en donde nací. El último año que el maestro Nishagua nos acompañó a la premiación del concurso de pintura infantil fue el día 28 de mayo de 2010. Debido a su avanzada edad y delicado estado de salud, ya no le fue posible venir a San Mateo Iztacalco. El maestro Nishagua falleció el 29 de septiembre del 2014 en su casa de Coyoacán y sus cenizas están depositadas junto a las de su esposa, la también pintora Eda Cepeda, en la iglesia del Altillo en Coyoacán, localizada en la esquina de Francisco Sosa y Avenida Universidad. Así a grandes rasgos. Así como complemento, Sí. con respecto al maestro Nishagua, tengo unos datos que para mí son fundamentales, históricos y significativos. Dice así: el miércoles 16 de junio de 1993 se inauguró la Biblioteca Pública de San Mateo Iztacalco, que lleva el nombre de Luis Nishagua Flores. Acudieron a la inauguración el presidente municipal, licenciado Francisco Santos Covarrubias, la esposa del gobernador del estado, señora Julieta Lechuga de Pichardo. El gobernador de entonces era el licenciado Ignacio Pichardo Pagasa. Ahora, esto va relacionado con esta casa. El día 20 de septiembre del año de 1993 se instituyó el nombre del maestro Luis Nishagua Flores a la Casa de Cultura de Cuautitlán, contando con la presencia del maestro Nishagua y el director del Instituto de Cultura del Estado de México, ingeniero José Yurrieta. Wow. Pues qué más podría preguntarlo, ya nos dijo todo. No sé si quiera seguir. Esto para mí es muy emotivo. Dígame. Les quiero leer Adelante. el mensaje que el maestro Luis Nishagua Flores dirigió a sus coterráneos de San Mateo, Ixtacalco, Cuautitlán, México, el día 23 de junio del año 1991, con motivo del homenaje que se le rindió por parte de los habitantes del pueblo. Dice así: quiero agradecer de todo corazón a las autoridades de Cuautitlán, de San Mateo, aquí presentes, y a todas las personas que tuvieron una participación directa en la organización de este festejo, así como la presencia de mis amigos y familiares en este homenaje que creo no merecer. Pues lo único que he hecho en la vida es seguir el impulso de mi corazón, de este viejo corazón que tiene dos vertientes, tan lejanas, tan diferentes la una de la otra, y a veces tan iguales, tan cercanas. Una tranquila, serena, triste, la otra tumultuosa, agitada, brava. Ambas me modelaron con la savia de esta fértil tierra. Nací en la hacienda de San Mateo un día sábado a las 9 de la mañana, cuando el sol empieza a calentar, el día de la Candelaria, a la hora en que el tren pasaba como de costumbre silbando. Apenas supieron de mi nacimiento la tía Josefa y su hijo Enrique, vinieron a vernos. Mi primo, ahora ya difunto, me traía unas florecitas del campo y un silbato de barro para que yo lo sonara. Tren, flores y silbato presagiaron mi destino. Siempre quise llegar muy lejos. Me vestí de colores y llevo dentro de mí una canción extraña que cada día agoniza y que nunca he podido decir. En aquella época, en este lugar, había mucha necesidad, como decía mi madre, es decir, había hambre. Eran los tiempos postrevolucionarios, hambre que nosotros no sentimos gracias a la generosidad de esta tierra. Mi padre, como todo japonés, sabía trabajarla
cultivaba, me contaba mi madre, unas enormes coles que después, cubiertas las necesidades de la gente que trabajaba en la tienda, ella regalaba a los pobres para que tuvieran algo que comer. Más tarde mi padre compra una vieja vaca y se avecina en Tenopalco, el pueblo de mi madre. Y ahí, con esta vaca y muchos sacrificios, forma un pequeño rancho. Yo solía acompañarlo cuando traía alguna vaca para que se apareara con el semental de la hacienda. Creo que nunca olvidaron este lugar y yo aún atesoro los recuerdos de esos días. Creo que aquí debo terminar antes de que me traicionen y me inunden los sentimientos. Muchas gracias. Firma el maestro Nishagua, 23 de junio 1991. Ah, qué bonito. Muchas gracias. ¿Verdad? Pues le decía, ¿qué más podemos preguntarle? Sí, ya nos dijo absolutamente todo, doctor Nabor. Sí. Aquí viene resumido. Sí. Todo lo que vivió con él, ¿no? Las veces que vino aquí en Cuautitlán. Sí, de manera especial yo lo recuerdo con afecto, con cariño y con añoranza porque él me manifestó que me consideraba su amigo y me decía, cuando yo vengo a San Mateo Iztacalco y estoy en su casa, me siento muy seguro, doctor. Hombre maestro, para mí es un honor. Y era tan sencillo, tan humilde, tan humano, que en los eventos oficiales que se llevaban a cabo, con presencia de autoridades de diversas índoles, a medio transcurrir, un poco aburridón, me decía, así estábamos codo con codo. Doctor, sí, maestro, ¿va a haber tlacoyitos? Naturalmente, maestro. Entonces, eso habla de una gran calidad humana, de una gran sencillez y pues la importancia de ese personaje universal, el orgullo de la nación. Sí. Y que no se puede decir otra cosa que es de San Mateo Iztacalco. Y cómo nos atendía, nos quería, la deferencia se veía, ¿verdad? Que lo amable, lo sencillo, se sentía como en casa y así lo decía, por eso escribí eso, ¿no? Muchas gracias. La confianza, la seguridad. Confianza, poeta, pues usted, ¿qué nos puede decir de Luis Neshishagua? Yo quiero resumir un poco a grandes rasgos la geografía de su vida. Sí, escribí algo posterior a su muerte del maestro y dice así: naciste entre la frescura del rocío de las flores y el trinar de ruiseñores engalanaron tu cuna. La fusión de dos culturas, oriental y de occidente, el dragón del sol naciente y el águila en las alturas. Desde niño despertaste tu pasión por la pintura, cerámica y escultura de la que fuiste un baluarte. Por lienzo tomaste el suelo, una vara tus pinceles, dibujaste amaneceres con golondrinas en vuelo. Orgullo de mexiquenses, pues naciste en este estado, ixtacalquense de grado, persona ilustre con creces. Cubriste al arte de gloria con invaluable tesoro y forjaste con decoro tu maravillosa historia. Wow. Eso es a grandes rasgos lo que le escribía a nuestro gran poeta. Muchas gracias. Perdón, nuestro gran pintor y poeta. Poeta, en efecto. Estoy de acuerdo contigo, perdón, voy a manifestar un pensamiento mío. Al maestro lo consideré como el poeta de la plástica, porque su trabajo manifestaba y expresaba el sentimiento de su corazón y la inspiración de su cerebro. Y el sentimiento de Cuautitlán. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Hay mucho de Cuautitlán en sus pinturas. Sí. Sí, aquí traigo una foto de un fragmento de un mural que se pintó en la biblioteca de la secundaria de nuestro pueblo. La autora es una pintora alumna suya de nombre Ivonne Tasser. Sí, pero su primer apellido es, ahora verás, bueno, vive en Tepozotlán. Y este es el fragmento del mural y lo vamos a interpretar.
La hacienda de San Mateo y San Mateo son lo mismo, ¿no? Interprétalo y ahorita le tomamos Sí, fotos. es el vínculo entre San Mateo y la hacienda. Cuando él dice que cuando nació pasaba el tren, aquí va el tren, ¿verdad? Y nació en la hacienda de San Mateo, donde había un lago que se llamó el Lago de los Amores, y últimamente, ya en su última etapa de extinción, el Charco, y hay una colonia de Santa María Huacatilca, se viven en el ex lago de la hacienda de San Mateo. Ahí el maestro, yo creo que se iba a inspirar para pintar, y aquí está la varita, como que está, tú la mencionas hoy, sí. Y el silbato que le regaló su primo cuando nació, ¿verdad? Entonces, en este cuadrito está resumida su niñez y su etapa de adulto aquí. Tiene su simbolismo y su significación este cuadrito. Bueno, dice, para el doctor Nabor, con mi gratitud, Nishizawa, a 31 de mayo del 2007. Pues doctor, tiene una joya. Sí. Impresionante lo que tiene usted en sus manos y sobre todo firmado por el Sí, maestro Luis Nishizawa. todos los libritos que me ha regalado, con mucho afecto para un servidor. Pues soy un privilegiado, ¿no? Sí, Entonces, mi biblioteca está llena de anécdotas, de tenemos que ir a libritos. visitarlo a su biblioteca Cuando y pronto guste, vamos a y ahí pasar tengo ahí. un pequeño archivo con multitud de fotografías, ¿verdad? Y podríamos estar hablando aquí toda la tarde del maestro Nishizawa. A ver, ¿para qué nos invitan? Con usted vamos a hacer muchos programas con ustedes dos, poeta y doctor. La verdad es que nosotros somos privilegiados por estar aquí. Exactamente. Cuando vino el maestro con motivo de que se le rindió el homenaje, invitó a su vecino, un poeta también, escritor, historiador y periodista, un sabio, conoce más de historia que cualquier mexicano. Ya es mexicano naturalizado y vecino de Coyoacán, vecino del maestro y muy amigos. Entonces dejó venir. ¿Cómo no? Dice, él creyó que el homenaje iba a ser en la delegación de Iztacalco, pero dice, no, es en Cuautitlán. Y que ahí se vinieron y incluso en la foto donde está hablando el maestro, está él y nuestro ilustre y bien recordado cronista de Cuautitlán, al admirable licenciado Fragoso. Alberto Fragoso Lo Castañares. conocí, tengo varios de sus libros. Sí, aquí está el Sí, una de licenciado, sus últimas alumnas. el licenciado, el maestro, el licenciado Paco Covarrubias, el cronista Alberto Fragoso y el invitado de honor Luis Everal Dubernal. Una celebridad, ¿verdad? Bueno, la gente no tiene que... Yo sí lo admiré, lo reconocí y aceptó comer lo que le ofrecí. Y dice, qué bueno que vino a su pueblo. Y él dice, no se olvida de ustedes. Pues claro que no, ¿verdad? Bueno, entonces este personaje, Luis Everal Dubernal, de Coyoacán, era, y sigue, bueno, había un diario que se llamaba Novedades, columnista, historiador, y a las 2 semanas de que vino, sacó su columna, no podía ser de otra manera. ¿La puedo leer? Vamos, Bueno. claro que sí, a su casa, a su espacio. Sí. Luis Nishizawa, hijo predilecto de San Mateo Iztacalco, Luis Everard Dubernal. Debo confesar que a primera vista quedé un poco destanteado al creer que era la delegación Iztacalco la que por medio de unos carteles colocados en un espacio del centro de Coyoacán invitaba al público a asistir a un homenaje que se rendiría allí al maestro Luis Nishizawa el domingo 23 de junio a partir de las 10 horas. Una lectura más cuidadosa me hizo percatarme de que en realidad se trataba de la población de San Mateo Iztacalco, municipio de Cuautitlán del Estado de México, la que extendía la invitación porque el artista es originario de ella. Efectivamente, don Luis nació en 1918 en esa localidad, que entonces era totalmente rural y que se consideraba remota de la capital en el sentido geográfico, pero que estaba asentada en una zona de gran significación cultural e histórica. Baste mencionar a Cuautitlán, cuna del beato Juan Diego,
poseedora del más bello ejemplar de cruz atrial del siglo XVI del país y de las mejores pinturas europeas que llegaron a esta misma centuria al continente americano. Las excelentes tablas de Martín de Bos, flamenco, que se encuentran en la hoy catedral. El antiguo e insigne colegio jesuita de San Francisco Javier de Tepozotlán, actual Museo del Virreinato. La insólita capilla de San Lorenzo y Rotenco, el acueducto y hacienda de Jalpa, las gigantescas obras del desagüe del Valle de México hechas en el siglo XVII en Huehuetoca, el sitio de los fundamentales tratados de Teoloyucan que marcan el fin del antiguo régimen para abrir la etapa constitucionalista y tantos otros. La primera visita a la zona que estaba escasamente poblada la realicé en 1929, acompañando a mi padre que quería conocer a la sazón abandonado conjunto de San Francisco Javier de Tepozotlán. En esos días Luis Nishizawa tenía 10 años de edad, habitaba en las cercanías dando claras muestras de su inclinación por el arte, la que provenía por partida doble de su padre japonés, amante de la naturaleza y cultivador de las bellezas del reino vegetal, y de su madre, transmisora lógica de la herencia de cultura y de la historia del Valle de Cuautitlán. La serena hermosura del vasto horizonte campirano que lo rodeaba tenía que influenciar necesariamente en la sensibilidad del artista en ciernes, que era el jovencito Nishizawa, quien ya consumado maestro la transmite en sus apacibles paisajes. Por otro lado, el artista jamás se desvinculó de su terruño, ni física ni emocionalmente. Su liga con San Mateo Iztacalco es tan espontánea como persistente, lo cual lo mantiene perfectamente identificado con sus coterráneos y recíprocamente. De ahí el caso poco común de que estos, en un acto natural y frescura sencillez, hayan ideado expresar su admiración por el internacionalmente reconocido pintor y ceramista en un reconocimiento a nivel local, tan auténtico como popular y lleno de orgullo. Es sabido que don Luis escogió a Coyoacán para establecer su residencia, lo cual llena de satisfacción a la vieja villa. Por lo tanto, varios coyoacanenses encontramos que era de justicia sumarnos al entusiasmo de los iztacalquenses en el homenaje al artista y nos trasladamos a la localidad. Realmente no puede ser más grata la comprobación del afecto que el pueblo siente por su ilustre paisano. Un gran salón de actos ocupado en su totalidad por varios cientos de personas que sentadas de pie acompañaron al maestro y su gentil esposa, doña Eva, en la manifestación de cariño organizada por la profesora Juana Rosales Suárez y el doctor Nabor Contreras Morlán, presidenta y director de eventos de la Fundación Cultural El Carmen, respectivamente. Hicieron uso de la palabra el ciudadano presidente municipal de Cuautitlán, licenciado Francisco Santos Covarrubias, el director de la Casa de la Cultura de profesor Edmundo Izquierdo, quienes estuvieron en el presidium junto con funcionarios del cercano Museo Nacional del Virreinato, como la maestra restauradora Rosita y la responsable de Relaciones Leonora Martín del Campo. Fue además una buena oportunidad para estrechar las manos amigas de los colegas Alberto Fragoso y Antonio Vázquez, cronistas de Cuautitlán y de Tultepec. Las palabras de la señorita Amada, la flor más bella del ejido, de alumnos distinguidos y de profesores de las escuelas locales y joviales acordes de una buena entonada banda de viento, y culminaron con la lectura de un conmovedor y extenso poema que una vecina del pueblo de San Mateo, la señorita María de la Luz González Ortega, compuso especialmente para el pintor. La calle principal de San Mateo Iztacalco lleva desde el domingo 23 de junio de 1991 el nombre de su hijo predilecto, Luis Nishizawa Flores. Pues felicidades, doctor. Este para mí es un tesoro, porque da fe de que ese personaje tan sabio, un historiador internacional y muy reconocido,
se haya tomado la molestia de escribir esto para el evento que se llevó a cabo en nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Nos quedamos picados y vamos a buscarlos para otra entrevista más en días posteriores. Y pues bueno, ya no queda más que cerrar ya este episodio del día de hoy. ¿Nos puedes decir rápido un saludito para todas las nuevas generaciones? Y se les piden, por favor, muchas gracias. Adelante. Bueno, pues agradezco la amable invitación de las autoridades de esta Casa de Cultura y con mucho gusto comparezco para expresar pues, lo que yo pueda comunicarles, lo que yo pueda compartirles y de luego con la satisfacción y orgullo de haber sido amigo personal del maestro Luis Michel Flores, toda una celebridad de nuestro pueblo, de nuestro municipio. Quiero hacer la entrega de esta pieza arqueológica al museo del municipio de Cuautitlán, que es donde debe de estar esta pieza para enriquecer todavía más el acervo cultural de nuestro municipio. Esta pieza, que representa un mercader, fue encontrada por el señor Gabriel Lozano Pérez, mi padre, originario del pueblo de San Mateo Ixtacalco, a finales de los años 70 del siglo pasado, en las inmediaciones del municipio de Cuautitlán, mientras araba la tierra con un tractor. La pieza está incompleta, además de que fue dañada el costado derecho por el disco del arado. La pieza mide 23 centímetros de alto, 13 centímetros de ancho y 15 centímetros en sus costados. Está hecha de piedra de cantera rosada. Atentamente, Mateo Lozano. Muchísimas gracias. Se le entrego con mucho gusto y amor. Muchas gracias. En nombre de nuestro gobierno humanista que encabeza nuestra presidenta Juanita Carrillo y en nombre de nuestra directora de Educación, Turismo, Cultura y Deporte, la doctora Fanny Paola Ceballos Sánchez, queremos agradecer este gran donativo en nombre de este gobierno. Apreciamos el valor que tiene para la familia y hoy que estará a través de los trámites correspondientes expuesto en nuestro Museo Histórico de Cuautitlán. Gracias, en verdad lo valoramos. Gracias, señor Mateo. Un placer, un placer. También quiero compartirles que a través de la Jefatura de Fomento Turístico haremos lo propio para llevar la tramitología correspondiente en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que está a cargo de mi compañera Ana Lilia Salazar. Le agradecemos mucho por la donación. A nombre del Museo Histórico de Cuautitlán le damos las gracias y después de hacer el protocolo correspondiente con el INAH, la vamos a exhibir para que las personas que nos vengan a visitar puedan apreciar la belleza de su pieza. Le agradecemos mucho. Un placer, un placer. Gracias. ¿Listo?